Hay una trampa en la verdad oficial. Imagina algo por un momento. Mañana, el gobierno anuncia un nuevo instituto verificador de verdades. Su trabajo, asegurarse de que los medios solo digan la verdad. Por un lado suena perfecto, como tener un árbitro en el partido para que no haya trampas. Pero hay un pequeñísimo problema. ¿Quién verifica al verificador? Esto no es una pregunta teórica. México acaba de lanzar lineamientos donde pueden ser sancionados por información que el gobierno juzgue como falsa. Y antes de que digamos está bien, mientras solo sancionen mentiras, necesitamos hablar de la historia. Porque muchos gobiernos ya lo han intentado y sin excepción lo usaron para silenciar la verdad. Hoy en Yo Influyo nos preguntamos, ¿es posible un verificador honesto de verdades o es la censura con mejor marketing? Y es que hay que ver algo cuando el gobierno niega lo obvio. Empecemos aquí, en casa. México tiene un precedente que debería aterrarnos. Ayotzinapa, 2014, los 43 desaparecidos, todos los conocemos. El gobierno de Enrique Peña Nieto salió al aire y presentó una verdad histórica, que la policía municipal le entregó a los muchachos, al cártel Guerreros Unidos, que los ejecutó e incineró en un basurero. Caso cerrado, dijeron. Verdad comprobada. Pues todo esto fue una mentira, completa y documentada. Años después, expertos internacionales, la Comisión de la Verdad y grupos de investigadores independientes probaron que la verdad histórica que habían dado era falsa. Hallaron documentos que mostraban que los estudiantes pasaron por cuarteles militares. El ejército negó en rotundo que tuvieron información, pero los registros de la defensa lo desmentirían. El costo, 10 años sin saber dónde están estos 43 jóvenes. 10 años de familias en la incertidumbre. 10 años con el gobierno diciendo aquí está la verdad cuando estaban mintiendo. Y aunque el gobierno federal actual había prometido que esta verdad ya la podrían liberar, es fecha que no lo han hecho. Y es que esto no es un caso aislado. Hay que recordar nada más la masacre del 68 en Tlatelolco. El gobierno dijo que hubo 30 muertos. Años después, documentos desclasificados revelaron que fueron muchos más, que habían desaparecidos que negaron por más de 30 años. El gobierno fue el verificador de su propia verdad, y la verdad que verificó era falsa. Ahora nos dicen que confiamos en este nuevo verificador, pero la historia grita ¿con qué cara? Y es que además hay que ver quiénes más lo intentaron, porque México no es el único. Cuando gobiernos de izquierda y de derecha han intentado ser verificadores de verdades, siempre termina igual, en tiranía. Venezuela es primer ejemplo. Hugo Chávez llamaba a los medios críticos enemigos del pueblo. Fue lentamente censurando espacios. En 2007 no renovó licencia a RCTV, un canal que lo criticaba. Bajo Nicolás Maduro, la represión se aceleró. El resultado, pocos medios que sobrevivieron bajo amenaza de sanciones y clausura. Venezuela cayó 32 posiciones en el Índice Mundial de la Libertad de Prensa, terminando en el lugar 147 de 180 países evaluados. La economía colapsó, millones migraron. El gobierno que decía verificador de la verdad terminó gobernando un país vacío. Y es que veamos otro ejemplo. Veamos ahora el caso de Rusia, con Vladimir Putin. Comenzó prácticamente igual. Protegemos la información nacional, decían. Hoy, tras endurecerse la ley en 2022, críticos pueden ir a prisión hasta 15 años por desprestigiar al ejército o difundir información falsa. Casi todos los medios independientes fueron prohibidos o declarados agentes extranjeros. Y la verdad, el gobierno miente sobre todo. Sobre la invasión de Ucrania, sobre la represión interna, sobre la economía. Pero nadie puede contradecirlo sin terminar en la cárcel. Y es que también recordemos qué pasó con el principal opositor de Putin. Cárcel, muerto, y ahora nadie se acuerda de él. También tenemos el caso de Hungría. Víctor Orbán fue un poco más sutil. No prohibió directamente los medios, los asfixió económicamente. Quitó publicidad estatal a medios críticos y la redirigió a medios afines. Con esto logró el control sin parecer que había censura, pero el resultado es el mismo. Hungría cayó de una democracia plena en 2010 a lo que los expertos llaman una autocracia electoral. En 2024,
La Unión Europea congeló sus fondos, pero el daño ya estaba hecho. Una generación de húngaros creció sin acceso a la información diversa. La lección: no importa si comes desde la izquierda o la derecha, el control de la información siempre lleva al mismo lugar, al poder sin rendición de cuentas, sin competencia, sin verdadera democracia. Y es que es un fracaso inevitable, porque siempre termina igual. Y es que hay que entender por qué fracasa, porque la verdad no se puede monopolizar. Un periodista argentino, cuando analizó a Ayotzinapa, dijo algo profundo: el gobierno fue su propio verificador y verificó mal. Esto es lo que pasa cuando das poderes a una sola entidad para definir qué es la verdad. Primero, la verdad es compleja. Un hecho tiene contexto, tiene matices. La economía creció 4%, es verdad, pero si bajo ese número la gente vive peor, el contexto importa. ¿Quién decide qué contexto incluir? Si respondemos el gobierno, tenemos propaganda, no verdad. En segundo lugar, todo poder tiende a abusar. Si tu rival político denuncia corrupción, tú, como gobierno, puedes decir: es información falsa. No necesitas pruebas, solo un acta que así lo declare. Ayotzinapa pasó exactamente igual. El gobierno desapareció la verdad y le puso su sello oficial. Tercero, la censura mata la innovación y la prosperidad. Venezuela tenía petróleo, Rusia tiene recursos, Hungría está en la Unión Europea, pero cuando controlas la información no puedes conocer los verdaderos problemas. La gente deja de hablar, las empresas se van y el país se asfixia. La libertad de expresión no es un lujo, es la condición para que la persona pueda ser ella misma, pueda pensar, pueda practicar en su propia comunidad. Cuando un gobierno se convierte en verificador, esa libertad muere y con ella la democracia. Pero entonces hay que preguntarnos: ¿cómo defendemos la verdad? Porque entonces, ¿qué hacemos? ¿Permitimos que cualquiera mienta? Pues es que la verdad, eso tampoco deberíamos de permitirlo. Pero tampoco permitimos que un solo poder controle la verdad. La respuesta está en el bien común. Significa, primero, transparencia. Si el gobierno cree que algo es falso, que lo diga públicamente, que debata, que sea refutado en público también, no que emita un acta, que defienda su posición. La verdad no tiene miedo al debate, y esto lo dijo el Papa Francisco. En segundo lugar, múltiples verificadores, no uno. Si quieren verificar información, que lo hagan universidades, ONGs, periodistas, ciudadanos. Un ecosistema diverso de verificación es más robusto que un verificador único. En tercero, protección de periodistas. Si queremos periodismo bueno, protejan a los reporteros. Legalicen su trabajo, no lo cierren. En Hungría, lo que falta no es verificación gubernamental, lo que falta es protección real para el periodista. Y esto aplica igual en México con tantos periodistas que han sido amenazados y asesinados a la fecha. En cuarto lugar, educación mediática. El mejor antídoto contra la desinformación no es la censura, es que la gente aprenda a pensar críticamente, que entienda cómo funcionan las noticias, cómo detectar la manipulación y cómo leer las fuentes. Esto es lo que Yo Influyo intenta hacer cada día. No te damos la verdad masticada, te damos información, contexto, fuentes para que tú pienses. Porque la verdadera libertad de expresión no es que el gobierno permita que le digas lo que quieras. Es que la sociedad entera, incluyendo gobiernos, deban responder públicamente por lo que dicen. México está en una encrucijada. La historia ya nos enseñó Venezuela, Rusia y Hungría. Todos intentaron controlar la verdad. Todos fracasaron. Porque la verdad no es propiedad de nadie, es un bien común. México puede ser diferente. Puede ser el país que reconoce que la mejor defensa contra la mentira no es más censura, sino más libertad de expresión. Más voces, más debate, más diálogo, más verdad. No verificada por el poder, sino construida en comunidad. Pero para eso, tú tienes que participar. No como espectador de noticias, como ciudadano que exige, que cuestiona, que dice: no, esto no es así. La verdad es nuestra responsabilidad compartida. Nos vemos en la próxima columna y recuerda,
Prepárate, infórmate, influye.